Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 46º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2004 tenía a Boca de favorito para conseguir su sexto título continental en la 45ª edición del certamen. Vamos a descubrir ello y mucho más a lo largo de este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Antes de la final del torneo anterior, Conmebol renovó el acuerdo de patrocinio con Toyota por 2 temporadas más, manteniéndose el nombre de Copa Toyota Libertadores. El presidente de la Conmebol, Nicolás Leos, anunció que al finalizar el acuerdo de la Pre-Libertadores entre los mexicanos y venezolanos, se consideraba la posibilidad de que los dos equipos aztecas que entraban en instancia previa entren directamente sin competir con los venezolanos. Estos últimos podrían reintegrarse al lote del torneo principal a ser miembros del organismo por primera vez desde 1997. Todo esto dependería de las conversaciones con la televisión. El Comité Ejecutivo solicitó una evaluación de la CONCACAF, organización a la que México pertenece con relación al contrato de la liguilla mencionada. En una reunión de ese mismo comité el 22 de agosto del 2003 se resolvió este problema. Se acordó que el campeonato continental alcanzaría una participación de 36 equipos, incluyendo los equipos que participaban en la Pre-Libertadores, o sea, los dos equipos mexicanos y los dos venezolanos. Además se agregaría un tercer equipo de esta última nación para equipararse con el resto de países sudamericanos y un quinto brasileño. Argentina también tenía esas cifras y se sumaba al campeón defensor Boca Juniors, quien también habría clasificado si no hubiera sido campeón, al igual que su rival Santos. El respaldo de CONCACAF para la presencia mexicana fue facilitado siempre y cuando sus equipos no fueran los clasificados para la Copa de Campeones de la zona mencionada. En enero del 2004, la Federación Mexicana realizó un torneo clasificatorio llamado Interliga, en el que participaron los 8 mejores equipos de ese país no calificados al mencionado torneo. En los jardines de la sede de la Conmebol en Asunción, el secretario general del organismo, el argentino Eduardo De Luca, se encargó del sorteo de la fase de grupos el 17 de diciembre del 2003. Los grupos tenían 4 bombos divididos según sus nacionalidades, al igual que torneos anteriores. En el primero se colocó al campeón defensor junto a 3 argentinos y los brasileños. El segundo bombo tuvo a un argentino que se agrupó con un brasileño, así como a los colombianos, ecuatorianos y mexicanos. El tercer bombo contó con chilenos, paraguayos y uruguayos, y el último bombo peruanos, bolivianos y venezolanos. Días después se reveló la programación de los partidos que se disputaron del 3 de febrero al 22 de abril del 2004. Los dos primeros lugares se clasificaban para la siguiente fase del siguiente modo. Los vencedores de cada grupo avanzarían directamente a los octavos de final, al igual que los 5 mejores segundos, los cuales se definieron a través de una tabla basada en los puntos y la diferencia de gol de la fase inicial. Los 4 últimos clasificados de esta tabla irían a una etapa de repechaje para definir a los 2 últimos participantes de octavos. Estos se jugarían de forma cruzada y a partido único en los estadios de los 2 mejores calificados. El resto de la competencia se jugaría de la manera tradicional. Es importante destacar que la calificación del tercer equipo peruano se definió con la competición ya iniciada debido a que una huelga de jugadores hizo que se interrumpiera el torneo clausura del año anterior. En el comienzo del grupo 1, Sao Caetano se enfrentó a T-Strongest. Con los tantos de Somalia, Gilberto, Marcinho, luego expulsado, y Anderson Lima, venció, pese a los descuentos, del paraguayo Francisco Ferreira y Liber Méndez para el Tigre. América y Peñarol se midieron en el Estadio Azteca la semana siguiente. El Maña se adelantó con Sergio Leal, sin embargo las Águilas debutaron con victoria gracias a un doblete de Cuauhtémoc Blanco y el tanto del chileno Reinaldo Navia. El equipo dirigido por el neerlandés Leo Hacker empató a 0 en su visita a T-Strongest en la segunda jornada en La Paz, manteniendo una defensa sólida. Posteriormente Peñarol recibió a Sao Caetano, quien obtuvo una ventaja en el centenario gracias a Fabricio Carvalho. El tanto de Carlos Bueno en el segundo tiempo permitió el empate final. En la tercera jornada, el conjunto dirigido por Muricy Ramalho enfrentó al América. Al minuto 69, Pavel Pardo marcó el primer gol para los mexicanos. 7 minutos más tarde, Marcinho marcó el empate. Navia marcó el gol de la victoria y la punta de las Águilas a 5 del final. Peñarol enfrentó a T-Strongest poco después. El equipo de Diego Aguirre sacó provecho de la inestabilidad atigrada y lo venció por goleada con datos de Gabriel Cedrés, Bueno, Cristian Rodríguez y Carlos Diogo, logrando estar en segundo lugar. Al día siguiente, América y Sao Caetano se enfrentaron en el Azteca para tomar revancha. Aunque Girón abrió el marcador para el azulao, la soltura de las Águilas prevaleció y Blanco con su doblete le dio la clasificación anticipada a las Águilas. Ello por lo sucedido entre T-Strongest y Peñarol. El Tigre volvió a tener opciones al ganar con un doblete del brasileño Alex da Rosa, con penal y tiro libre. Además superó las dificultades impuestas por el campeón uruguayo y demostró firmeza. En su quinta presentación en Sao Caetano, el Maño se adelantó con gol de Bueno. En el inicio del segundo tiempo, Triguiño marcó el empate
empate y ambos se colocaron en el segundo lugar. Horas más tarde, en el Azteca, América enfrentó a Distonques y aprovechó la fragilidad del equipo dirigido por el argentino Néstor Clausen, goleando con tantos de Pardo, el argentino Hugo Castillo, Jesús Mendoza y Blanco. En la última jornada, los atigrados se enfrentaron a Sao Caetano. Los de la zona periférica de Sao Paulo lograron triunfar con goles de Somali Wadley, sin embargo debían esperar noticias desde Montevideo. Allí Peñarol enfrentó al América y solo logró resolver su encuentro en los últimos 10 minutos con doblete de Bueno. La falta de un gol para el Manja le dio el segundo lugar a Sao Caetano. El grupo 2 comenzó con Vélez Sarsfield y el debutante Unión Atlético Maracaibo. El argentino Enrique Colliard adelantó a la visita el día que reapareció el paraguayo José Luis Chilaver en el Fortín. El autogol de Enrique García evitó el primer punto venezolano en Argentina. En Manizales, Once Caldas recibió a Fénix. El tricolor demostró superioridad técnica y logró su primer triunfo en Palo Grande gracias al doblete de Arnulfo Valentierra y el tanto de Jeffrey Díaz. En la segunda jornada, el equipo de Luis Fernando Montoya se trasladó a Maracaibo. Allí el argentino Jonathan Fabro obtuvo la ventaja y Cristian Cáceres igualó. En Venezuela, Once Caldas obtuvo el triunfo a un minuto del final gracias al gol de Sergio Galván Rey. Fénix se dirigió a Maldonado para enfrentar a Vélez. Santiago Bianchi adelantó al Fortín y Julio Rodríguez anotó el empate. A falta de 4 minutos para el final, José Carini logró un triunfo polémico para los albivioletas. A la semana siguiente, el conjunto de Antonio Elzamendi se presentó en Maracaibo. De rebote, el argentino Mariano Martínez adelantó a los azulgranas y Nicolás Viñer igualó. Después de un partido intenso y emocionante, Rubén Morán le dio el triunfo. 5 años después, Vélez Sarsfield y Once Caldas se reencontraron en Liniers. Después de las expulsiones de Geti Alcázar y Leandro Somoza, Lucas Valdemarín y Rolando Zárate marcaron los goles que al Fortín le permitieron ganar de local. En el Palo Grande, la semana siguiente, los salvos tomaron revancha y lograron vencer al equipo de Carlos Isquia con doblete de Galván. Gracias a esto, Once Caldas se establecía como puntero de grupo. Un día más tarde, Maracaibo y Fénix se enfrentaron en el Pachencho Romero. Los azulgranos obtuvieron la ventaja con Colliard. Después de iniciar la segunda parte, Marcelo Broli estableció la igualdad. El local estaba como escolta. En la quinta fecha, la máquina de Capurro visitó a Vélez en el José Amalfitani. Sin embargo, el tanto de Bianchi permitió que el Fortín se colocara en segundo lugar y dejaba a Fénix eliminado. Después, Maracaibo sorprendió a Once Caldas y se adelantó con Martínez. El Quinsoto logró el empate y en la segunda parte, el tanto de Valentierra llevó a los salvos a octavos de final el día que Galván se despedía para irse al MetroStars de los Estados Unidos. El segundo lugar donde definirían Maracaibo y Vélez. La exhibición de toque, rotación y desmarque local dejó a los azulgranas en segundo lugar con los dobletes del argentino Rodrigo Diep y Cáceres. Los descuentos de Maximiliano Pellegrino y Fabricio Fuentes se dieron el día del retiro de Chilaver, contratado solo para este torneo. La falta de trascendencia del duelo entre Fénix y Once Caldas resultó en que fuera el de menor cantidad de espectadores en la historia del torneo. Además hubo una intensa lluvia en Montevideo. El empate lo hicieron Federico Guerra, Carini y Fabro por duplicado. El grupo 3 comenzó con los debutantes Santos Laguna y Universidad de Concepción. El tiro libre de Héctor Altamirano y José Antonio Noriega aventajaron a los guerreros. Sin embargo, Ricardo Viveros y Luis Pedro Figueroa lo dejaron en tablas. Cruzeiro jugó ante Caracas en Belo Horizonte. El penal de Lex Souza adelantó a la Raposa, que tenía como atractivo a Rivaldo, quien tuvo una actuación discreta. Stalin Rivas empató, mientras que Felipe Melo y Jussier dieron el triunfo local. Por la segunda fecha, el equipo dirigido por Vanderlei Luxemburgo se enfrentó a la Universidad de Concepción y logró adelantarse con Alex tras un pase de Rivaldo. Maicon marcó el segundo y Fernando Solís descontó. El resultado final fue establecido por autogol de Cristian Gómez. Caracas recibió a Santos en el Olímpico de la Universidad Central de Caracas 2 días más tarde. Los dirigidos por Eduardo de la Torre lograron la victoria gracias al gol del argentino Matías Buoso. En el Mineirao, el cuadro lagunero visitó al Cruzeiro a la semana siguiente. Aunque estaba apagado y con un Rivaldo sin explotar, Guilherme logró adelantar al campeón brasileño. Buoso marcó la igualdad por un cambio de actitud de Santos. Después, Universidad de Concepción se midió a Caracas. Los rojos del Ávila lograron su primer triunfo en Chile gracias al doblete del peruano Paul Comínguez y el gol de Jorge Rocas, a pesar de los descuentos de Mario Cáceres y Gómez. En la revancha jugada en la capital venezolana, el equipo de Noel San Vicente ganó con un solitario gol de José Manuel Rey, manteniendo sus esperanzas de clasificación a la siguiente fase. En Torreón, Santos Laguna enfrentó a Cruzeiro, el cual ya no tenía Rivaldo y Luxemburgo. En el Estadio Corona, Jared Borghetti marcó el gol triunfal para los guerreros como local. A la semana siguiente, Santos recibió a Caracas. Comínguez aventajó al campeón venezolano. Sin embargo, Santos logró asegurar su posición entre los dos primeros de grupo gracias al doblete de Borghetti y el tanto de Noriega. Al día siguiente, Cruzeiro goleó a la Universidad de Concepción. Con goles de Cris, Guilherme, Leandro y Maicon, el equipo de Paulo César Guzmán logró asegurar el segundo lugar como mínimo. En la última jornada, la Raposa visitó a Caracas y se adelantó vía Marciohan y Lima.
Con Minca se descontó y Lima aumentó la ventaja para Cruzeiro. El equipo de Belo Horizonte ganó pese al penal del brasileño Ederlei Pereira. En el Municipal de Collao, Buoso aventajó a Santos en el marcador ante la Universidad de Concepción, que remontó con doblete de Esteban Paredes. Borghetti marcó el empate final y con este resultado Cruzeiro pasó directamente a octavos. Cobreloa recibió a la Liga de Quito en el inicio del grupo 4 en Calama. Los salvos ganaron con goles de Alex Aguinaga y el colombiano Elkin Murillo. Los dos finalizaron el cotejo con 10 jugadores. Al día siguiente, Alianza Lima recibió a Sao Paulo en el Estadio Nacional. Rogerio Ceni marcó para el tricolor y 5 minutos más tarde, Walter Vilches anotó el empate. En la segunda parte, Fabao dio la victoria para los paulistas. Mientras tanto, en la segunda jornada, el equipo del argentino Gustavo Costas visitó a la Liga de Quito. La Casa Blanca vio a los paraguayos Juan Ángel Paredes y Carlos Villagra y Murillo marcar para la victoria del campeón ecuatoriano. Al día siguiente, Sao Paulo recibió a Cobreloa y tuvo de figura a Luis Fabiano, quien hizo doblete para abrirse el marcador. En el medio, Luis Fuentes y Cicinho marcaron en contra de sus equipos y el tricolor se impuso en el Morumbí. El conjunto de Cuca visitó a la Liga de Quito por la tercera fecha. Sin embargo, los salvos exhibieron una buena actuación y obtuvieron la victoria gracias a los tantos de Paredes, Giovanni Paredes y Patricio Urrutia. Por ello, la Liga de Quito ocupaba el primer lugar de grupo. Luego, Alianza Lima y Cobreloa se midían en un duelo de campeones necesitados en Matute. El campeón peruano ganó como local gracias al doblete de Jefferson Farfán. La vuelta de ambos equipos en Calama resultó favorable para el equipo de la Victoria, nuevamente con Farfán como anotador, aunque en Chile solo hizo uno y suficiente para que gane Alianza. En el Morumbí, Sao Paulo logró recuperarse y empató en puntos a la Liga de Quito, a quien venció con gol de Luis Fabiano. Sin embargo, el equipo liderado por el uruguayo Jorge Fossati tenía mayor diferencia de gol. En la penúltima jornada, el cuadro paulista se dirigió a Calama para visitar a Cobreloa. Ante la falta de ideas del equipo de Fernando Díaz, Grafite y Marquinhos dieron ventaja al tricolor. El penal de Mauricio Dinamarca puso el descuento, pero Sao Paulo ganó. En Matute, Alianza Lima se midió ante Liga de Quito y con su ímpetu se llevó un triunfo vital con tanto de Farfán, aunque la cifra no reflejó el actual de los íntimos por las chances de gol perdidas. La fecha final definiría a los clasificados. En el Morumbí, Roberto Silva adelantó a Alianza Lima ante Sao Paulo, dificultando su tarea. No obstante, el tanto de Marquinhos y el doblete de Luis Fabiano permitieron que el tricolor remontara y con ello se clasificó a octavos de final. En Casablanca, Liga de Quito no tuvo piedad de Cobreloa y lo goleó con doblete de Murillo y los tantos de Neisser Reasco, Paredes y el paraguayo Carlos Espínola, por las facilidades dadas por los chilenos que se fueron sin dignidad. El grupo 5 inició con un empate a 0 entre el Nacional y Nacional en el Atahualpa de Quito. Al día siguiente, Independiente volvió a la competición después de 9 años enfrentándose a Cienciano en la doble visera. Los goles de Cristian Jiménez, Leonel Ríos y el doblete de Hernán Lozada aseguraron la victoria para los Diablos Rojos. En Montevideo, el equipo de José Omar Pastoriza empató sin goles contra Nacional en su siguiente encuentro. 2 días más tarde, Cienciano y el Nacional se encontraron en el Garcilaso de la Vega, donde el gol de Sergio Ibarra se convirtió en el 100º de la Copa, otorgando la victoria al campeón de la Copa Sudamericana. En tanto, el equipo de Carlos Sevilla se enfrentó a Independiente en la tercera jornada en Avellaneda. El doblete de Daniel Quinteros otorgó a los Diablos Rojos su segunda victoria en la Copa. 2 días más tarde, Nacional y Cienciano se encontraron en el Estadio Centenario. El gol de Fernando Machado fue suficiente para que el subcampeón uruguayo lograra el triunfo y ascendiera así al segundo lugar. Una semana más tarde, ambos se enfrentaron en Arequipa por las obras del Garcilaso para la Copa América. Nacional ganó gracias a los tantos de Sebastián Eguren y Walter Coelho, a pesar del descuento de Ibarra. En Quito, el Nacional se enfrentó a Independiente y logró la victoria con el solitario gol de Félix Borja, lo que permitió a los puros criollos mantener vivas sus posibilidades de clasificación. En la quinta jornada, los ecuatorianos recibieron a Cienciano. Carlos Lobatón puso en ventaja al equipo de Freddy Ternero, pero Evelio Ordóñez y el doblete de Borja lograron revertir la situación. Los cuqueños igualaron con tantos de Juan Carlos Basalar y Santiago Cassiete, pero quedaron fuera del torneo. 2 días después, Independiente y Nacional se encontraron en Avellaneda, donde ambos ofrecieron un espectáculo notable. Luis Romero adelantó al bolso y el uruguayo Sebastián García lo igualó. La visita aseguraba así ser segundo. La fecha final vio a los Diablos Rojos visitar a Cienciano. Juliano Pordiña y el colombiano Jairo Casio hicieron el empate inicial. A Cassiete en un autogol de César Caguantico restablecieron la paridad y el penal del paraguayo Carlos Lugo selló la victoria. En Montevideo, Nacional se enfrentó a El Nacional, mostrando un desempeño ordenado, combativo y dinámico. El doblete de Alexander Medina y el tanto de Romero permitió a los de Santiago Ostolaza avanzar a octavos de final. El grupo 6 inició con una igualdad a 0 entre Libertad y Deportes Tolima, quien volvía a la competición luego de 21 años. Deportivo Táchira y River Plate tuvieron el mismo resultado en su debut, con la visita siendo muy floja. Mientras tanto, los dirigidos por César Farías visitaron al Tolima y actuaron con autoridad ante las incertidumbres del funcionamiento local, pero Iván Velázquez aventajó al campeón colombiano.
Cerca del final, el argentino Emerson Paniguti igualó. Al día siguiente, River Plate enfrentó a Libertad y lo derrotó con doblete de Eduardo Coudet y los goles de Fernando Capinagui y Luis González. Sin embargo, la victoria no reflejó lo que se jugó. Gustavo Morínigo descontó para el Gumarelo, que jugó bien. Por la tercera jornada, el equipo dirigido por Víctor Genes visitó al Táchira. Los saurineros vencieron en la competición tras 13 años sin contar pre-Libertadores con el doblete de Alexander Rondón. Después River visitó a Tolima en el Manuel Murillo Toro. Daniel Montenegro otorgó la ventaja a los millonarios. Ricardo Siciliano y Justiniano Peña dieron la de montar al campeón colombiano. Sin embargo, la visita ganó con el doblete de Capinagui. Libertad enfrentó a Deportivo Táchira en el Defensores del Chaco. Guido Alvarenga adelantó al campeón paraguayo. El argentino Guillermo Veraza logró igualdad favorable para el cartucero aurinegro. Al día siguiente, River recibió a Tolima en el Monumental, aunque lo hizo sin brillar. Lucho González dio la victoria local con un cabezazo suyo y aseguró a los millonarios el segundo puesto de grupo como mínimo. En el siguiente duelo, el equipo de Leonardo Estrada visitó a Libertad. Sin embargo, el conjunto de su colega Juan Manuel Llop, quien sustituyó a Genes, venció con tanto de Juan Zamudio, aunque fue muy tarde. En Pueblo Nuevo, Táchira enfrentó a Tolima el día siguiente. Con los goles de Veraza y Paniguti, el subcampeón venezolano logró clasificar luego de 13 años, asegurándose el segundo lugar. El carrusel visitó a River en la última fecha para definir el clasificado octavos. Después de los goles de José San y Capinagui, Táchira puso a su oponente contra las cuerdas, lo que permitió a Leonel Bielma y Pedro Boada empatarlo, pero River se llevó al grupo. Ibagué presenció el cierre de las campañas de Tolima y Libertad. Oscar Paso aventajó a los de Luis García, mientras que Morínigo lo empató de penal. Los Pijaos vencieron con goles de John Charría y Henry Zambrano. La partida del grupo 7 fue iniciada por Guaraní y Barcelona, quienes empataron sin marcar en Asunción. Al día siguiente, Jorge Wilstermann recibió al Santos. Basilio adelantó al Peixe con doblete. El Aviador empató con el brasileño Tulio y el colombiano Vladimir Marín. En los últimos minutos del partido, Alex otorgó la victoria a los santistas. Mientras tanto, el equipo dirigido por el argentino Luis Manuel Blanco visitó a Barcelona y sufrió una clara derrota. Los canarios se llevaron los 3 puntos con doblete del brasileño Rodrigo Teixeira y tantos de Frickson George y Dani Vera. A la semana siguiente, Santos se enfrentó a Guaraní y Dobson le dio la ventaja. Después tuvo las mejores opciones. En el segundo tiempo, el aborigen mejoró y demostró gracias a un doblete de Osvaldo Díaz. El empate final llegó con gol de Wellington López. Después, el equipo dirigido por Mario Jaquet empató a 0 en su partido en Cochabamba contra Wilstermann. Barcelona recibió a Santos después. Renato y Basilio adelantaron al subcampeón continental. Teixeira descontó y generó esperanzas al ídolo. Sin embargo, a 7 minutos del final, Tobiño aseguró la victoria final para los santistas. La semana siguiente, en Vila Belmiro, el conjunto de Emerson Leao venció en el partido de vuelta con tanto de Dominio, quien posteriormente fue expulsado a 5 minutos del final. Luego, Guaraní enfrentó a Jorge Wilstermann y se adelantó con el japonés Kenji Fukuda. Los aviadores igualaron con el brasileño Thiago Leitao. El aborigen obtuvo un buen triunfo con el doblete de Díaz, que tuvo a Fukuda asistiéndole en su primer gol. A la semana siguiente, Wilstermann enfrentó a Barcelona y con doblete de Tulio obtuvo la ventaja. En los últimos 20 minutos del encuentro, José Gavica y Vera lograron el empate para el ídolo, que se puso un punto de Guaraní. Santos visitó al subcampeón paraguayo al día siguiente. En el segundo tiempo, el equipo de Emerson Leao obtuvo la ventaja con goles de Robson y Basilio, quienes aprovecharon la roja, y Gilberto Velázquez. Julio Mansur descontó y Santos se clasificó a octavos de final. Eso resultó en el que el partido final del Peixe contra Wilstermann no estuviera atractivo y se limitó a completar el calendario. Santos goleó con doblete de Diego y tantos de Lano, Preto Casagrande y Doviño de penal. En Guayaquil, Barcelona y Guaraní definirían al ocupante del segundo lugar. Los del argentino Rubén Darío Insúa se llevaron esta posición con doblete de Vera, consiguiendo lo único que les servía para conseguir esta posición. Colo-Colo y Deportivo Cali dieron el primer paso del grupo 8. Los azucareros obtuvieron la ventaja con Mayer Candelo y Álvaro Domínguez. En Macul, Manuel Neira descontó y Carlos Castillo logró asegurar la victoria para el equipo del Valle del Cauca. Bolívar se convirtió en el primer oponente del campeón Boca Juniors 2 semanas después. La figura destacada fue José Alfredo Castillo, quien marcó 3 goles para ayudar a los celestes a ganar, dejando buena impresión en funcionamiento y poderío. En la segunda jornada, el equipo de Vladimir Soria visitó al Deportivo Cali. El conjunto local marcó primero con Candelo y Miguel Gutiérrez empató. El equipo verde venció gracias a los goles de Giovanni García y Tresor Moreno. Al día siguiente, Boca Juniors jugaba contra Colo-Colo por segundo año seguido. El cuadro de Carlos Bianchi logró la victoria gracias al doblete de Guillermo Barros Esqueloto. A la semana siguiente, los ceneses visitaron al Deportivo Cali en la tercera fecha, y a pesar de la presión caleña, Boca tuvo una excelente actuación y venció con tanto del colombiano Fabián Vargas, un ex América. Una semana más tarde, Colo-Colo fue recibido por
Bolívar en el Hernando Siles. Los celestes obtuvieron un triunfo sólido con las anotaciones de Doyer, Suárez y Castillo, lo que provocó un triple empate en la cima del grupo. Comenzaron las vueltas con Boca ante Deportivo Cali. Nicolás Buldizo adelantó a los ceneices a pesar del riesgo de los caleños. Después de la expulsión de Nelson Rivas, Clemente Rodríguez y Franco Cángele establecieron la goleada en la Bombonera. Colo-Colo enfrentó al Bolívar en el Monumental al día siguiente y logró recuperarse al vencer con goles de Juan Pablo Ubeda y Negra gracias a las asistencias del argentino Marcelo Espina, con los cuales el cacique se mantenía vivo. La penúltima jornada tuvo a los celestes recibiendo al Deportivo Cali. La anotación de Castillo permitió a la escuadra del Altiplano ascender al primer lugar del grupo y empatar en puntos con su siguiente rival. Ese era Boca, quien antes visitó a Colo-Colo en el Monumental. Con gol de David Enríquez, el equipo de Jaime Pizarro se llevó los 3 puntos y puso vibrante la definición del grupo. En la última fecha, Boca y Bolívar buscaron definir al ganador del grupo. Los seguidores ceneices homenajearon a Diego Maradona, mientras que el deportivismo permitió a Rolando Schiavi, Javier Villarreal y Matías Donet Marcal y clasificar al campeón a octavos de final. El futuro celeste lo definirían Deportivo Cali y Colo-Colo. Aunque no tuvieron el control de la pelota, los de Bernardo Redín lograron un triunfo contundente con goles de Castillo, Moreno y Oscar Díaz y terminaron segundos de grupo por diferencia de gol. El partido entre Olimpia y Rosario Central marcó el inicio del grupo 9 en el Defensores del Chaco. Los canallas regresaron con victoria merced a los goles de Gonzalo Belloso y Germán Herrera. A la semana siguiente, Sporting Cristal enfrentó a Coritiba, quien volvía luego de 18 años. Aunque los paranaenses tomaron la ventaja con Laercio, Jorge Soto, Luis Alberto Bonet por duplicado y el brasileño Sergio Junior le otorgaron al subcampeón peruano su primer triunfo. En tanto, el equipo de Antonio López se midió con Olimpia en la segunda jornada. En un encuentro parejo y discreto, a pesar de que los franjeros dominaron sin decisión, Capixaba adelantó a Coritiba y David Villalba puso el empate. Rosario Central recibió a Cristal 9 días después con mucho entusiasmo de sus fanáticos. Sin embargo, Bonet aventajó a los rimenses. Mariano Mecena marcó el empate final para los rosarinos. En la tercera fecha, los dirigidos por Miguel Ángel Russo enfrentaron a Coritiba. Rosario Central logró ubicarse en la cima del grupo con las anotaciones de Pablo Sánchez y Herrera. Después, Sporting Cristal recibió a Olimpia. El equipo dirigido por Carlos Quise se adelantó con Juan Carlos Franco. En el segundo tiempo, Carlos Segarra, Bonet y Sergio Junior remontaron el marcador a favor de los celestes, a pesar del penal de descuento del uruguayo Hernando Rodrigo López. En el Couto Pereira, Coritiba enfrentó a Rosario Central al día siguiente. Los tantos de Reginaldo y Adriano revitalizaron al Kochak, lo que les permitió recuperar opciones para la clasificación. Luego Cristal visitó Olimpia en el Defensores del Chaco a la semana siguiente. El decano se aventajó con Mauro Caballero y el uruguayo Sergio Ortemán de penal. Los paraguayos ganaron a pesar del descuento de Segada desde los 12 pasos. Después, el equipo del argentino Edgardo Bauza recibió a Rosario Central. Una acrobacia de Soto adelantó a Cristal. Horacio Carbonari de penal igualó. Juan Comínguez, José Moisés y Soto de penal fortalecieron la goleada rimense. Luego se midieron Olimpia y Coritiba en el Defensores del Chaco. Cristal pudo asegurarse de los 2 primeros gracias a los tantos de Capixaba y López, que dejaron el encuentro en tablas y complicó a los dos. En la última jornada, Coritiba jugó contra Cristal. La expulsión de Moisés la facilitó el trabajo de la Cocha, ya que el colombiano Víctor Hugo Aristizábal y Luis Mario le dieron el triunfo, aunque debían de esperar a Rosario Central. En el gigante de Arroyito, los canallas recibieron a Olimpia y se adelantaron con Claudio González. Antes del descanso, López marcó el empate durante la segunda mitad y con corazón y entrega Sánchez le dio el triunfo a Central, pero Cristal fue clasificado a octavos de final en este grupo. Como ya habíamos mencionado, se creó una tabla con los 9 equipos que se ubicaron en el segundo lugar para ver por diferencia de goles y puntos quiénes eran los 5 que pasaban directamente a octavos y los restantes al repechaje previo. A pesar de que 2 grupos no habían completado su cuarta fecha, debido a su alta puntuación y el desempeño de Cobreroa, la Liga de Quito fue el primero de los segundos en acceder directamente a octavos al final de la octava semana de grupos. Sao Caetano fue confirmado en repechaje con el final del grupo 9. Luego, al finalizar los grupos 3, 6 y 7, Santos Laguna pasó a octavos de final y Barcelona entraba al repechaje. La derrota del Independiente en Arequipa ante Cienciano lo obligó a jugar esa instancia, permitiéndole a Barcelona obtener la ventaja de localía allí, mientras que Deportivo Táchira avanzaba a octavos de final. Al día siguiente, Deportivo Cali obtuvo el segundo puesto de grupo, con el que Rosario Central se metía directamente entre los 16 mejores del certamen. En la última fecha, los azucareros se metieron de forma directa por la derrota de Vélez Sarsfield en Maracaibo, y el Unión Atlético se metió en la repesca, dándole a Sao Caetano la localía en la etapa de repesca. El 28 y 29 de abril del 2004 se llevaron a cabo los repechajes.
puntajes. Sao Caetano e Independiente se midieron en el Anacleto Campanella. Los Diablos Rojos obtuvieron la ventaja con Castillo. Lima de penal y Mancillo desmontaron para el Azulao. A pesar de que la visita terminó con 10, Hernán Franco lo empató en un córner y forzó los penales. Silvio Luis tapó el disparo de Hugo Morales y Jiménez la tiró al poste. Sao Caetano centró sus 4 disparos y clasificaba a octavos. En la otra llave, en el Monumental de Guayaquil, Barcelona recibió a Maracaibo y Riepa adelantó a la visita. El ídolo remontó y goleó con triplete de Iván Cavieres y tantos de Teixeira y Vera. Luego Rafael Dudamel fue expulsado después de que Giovanni Camacho le atajara un penal y abandonó su equipo al desacatar el acuerdo para que lo pateara Giancarlo Maldonado. Con este se peleó en los vestuarios. Ángel Escobar aseguró el pase de los canarios y así se completaba la siguiente instancia. Los octavos de final se llevaron a cabo del 4 al 13 de mayo del 2004. Liga de Quito recibió un nuevo brasileño, en este caso Santos. Dominio y Elano dieron ventaja al Peixe. No obstante, los albos lograron la victoria con doblete de Paul Ambrosi y los tantos de Udute y Franklin Salas, haciendo que Leao denunciara su cargo. Para la vuelta, Luxemburgo regresaba al cuadro santista y su influencia se notó en Vila Belmiro. Diego hizo un doblete para que Santos venciera el EDU y obligara a la definición por penales. Todos pudieron acelerar excepto Alfonso Obregón, que la lanzó a un costado, y Leo le dio la clasificación al Peixe. En tanto, en el Estadio Corona, Santos Laguna enfrentó a River Plate. En el segundo tiempo, el primer gol de la carrera de Cristian Tula permitió a los millonarios ganar en su visita a Torreón. La revancha vio un impresionante cuadro lagunero que se adelantó con tiro libre de Altamirano. Después de comenzar la segunda parte, Buoso remontó, pero el chileno Marcelo Salas decretaba que se definía por penales en el Monumental. El disparo de Montenegro fue tapado por Cristian Luchetti, pero el juez de línea paraguayo Celestino Galván cobró un adelantamiento inexistente. Germán Lux atajó los disparos de Rodrigo Ruiz y Carlos Cariño estando adelantado. River se clasificaba con el remate de Maximiliano López. Luego el formato hizo que se encontraran Sao Caetano y América. En el Anacleto Campanella, Ariel González aventajó a las Águilas. Lima estableció la igualdad y el autogol del colombiano Frankie Oviedo daba la ventaja en la eliminatoria al Azulao. En la vuelta en el Estadio Azteca, Navia marcó el primer gol para el equipo de Ben Hacker. En el segundo tiempo, Triguilla estableció la igualdad para el Azulao, quien con determinación y autoridad mantuvo el resultado y se clasificó. Al final del partido, el público local lanzó amenazas y agresiones contra los brasileños, y Navia lanzó una patada a la cabeza de Silvio Luis. Blanco fue expulsado por un codazo a Lima que provocó una trifulca en el que los brasileños corrieron rápidamente hacia los vestuarios y que resultó en una suspensión de un año para Cuauhtémoc a nivel de torneos de Conmebol. Una carretilla cayó a la cancha después de que Fabiano Pereira goleara a los fanáticos locales y el Estadio Azteca fue sancionado. Por otro lado, el encuentro de vencedores del grupo frente a Sporting Cristal y Boca Juniors. Carlos Tevez aventajó a los ceneses, mientras que Bonet y Henry Quinteros de fuera del área remontaron para los rimenses. José María Calvo igualó y Boca ganó gracias a una vaselina de Barros Esqueloto. En la revancha de la Bombonera, la escuadra de Bianchi reservó algunos jugadores para el superclásico del torneo clausura. A pesar de esto, su determinación y resiliencia se mostraron en los goles de Villarreal y Tevez, lo que les permitió obtener la clasificación. Mientras tanto, Sao Paulo fue recibido por Rosario Central en el gigante de Arroyito. La expulsión de Fabio Simplicio presentó dificultades para el tricolor. En la serie, Belloso dio la ventaja a los canallas antes del final. La vuelta en el Morumbí vio a Herrera adelantando a Central, causando inquietud al equipo de Cuca. Luis Fabiano falló un penal y Graffiti consiguió un doblete por el empuje paulista, lo que obligó a la definición por penales. Julio Gaona detuvo el disparo de Cicinho y podría haber dado el pase a los canallas, pero Ceni se lo atajó. Este también hizo lo mismo con el de Matías Irace, quien llevó a su equipo a los cuartos de final. Por su parte, en Pueblo Nuevo, Deportivo Táchira enfrentó a Nacional y lo goleó con tantos de Dondón, Paniguti de penal y Veraza, lo que le permitió mantenerse invicto en el certamen y obtener la ventaja en la eliminatoria. Oscar Morales y Adrián Romero fueron expulsados. En el centenario, el Bolso dominó las revanchas y mostrar buen desempeño se adelantó con Luis Romero y Carlos Valdés. Ricardo Aparicio fue expulsado y complicó Nacional, ya que Bielma y Alexis Chirinos lo empataron y dieron un histórico pase al Táchira. Luego Deportivo Cali recibió a Cruzeiro en el Pascual Guerrero. En el comienzo de la eliminatoria, Julián Telles anotó el único gol del partido de ida, lo que permitió a los azucareros obtener una mínima renta. La vuelta se llevó a cabo en el Mineirao y los caleños tuvieron un juego uniforme con buen toque. Los colombianos se adelantaron con Tresor Moreno. El campeón brasileño insistió y Alex de Penal y Guilherme remontaron para forzar los penales. La figura destacada fue Brenner Castillo, quien tapó los disparos de Alex y Edu Dracena. Deportivo Cali obtuvo la clasificación con el disparo de Andrés Mosquera y Guzmão dejaba su cargo. Finalmente, en el Monumental de Guayaquil, Barcelona jugó ante Once Caldas y empataron a 0, con expulsiones de Edwin Tenorio y John Biafara. La revancha tuvo lugar en Palo Grande y el tanto de Gavica reflejó el excelente juego canario. Ante una presencia de público discreta,
Jorge Agudelo empató y forzaba los penales. El tiro de Walter Ayoví fue al palo y Juan Carlos Henao desvió el disparo del argentino José Chatruc. Agudelo dio el pase a la escuadra de Manizales. En la siguiente fase del torneo estaban presentes 4 países. Del 19 al 27 de mayo del 2004 se llevaron a cabo los cuartos de final. Sao Caetano se midió a Boca Juniors y en Brasil los de Bianchi dominaron y el azulado fue apático. En el Anacleto Campanella ambos igualaron a 0. La vuelta se llevó a cabo en el cilindro de Avellaneda debido a la clausura de la Bombonera en ese tiempo. Tras un primer tiempo sin emoción, Gilberto amagó sobre 2 rivales y sentenció el primer tanto para el azulado, que tuvo mejor toque de pelota. Un pase de Tevez Antonio Barijo lo igualó y forzó los penales. Boca obtuvo la ventaja luego que Roberto Abondancieri atajara 2 disparos y anotara el suyo. Los ceneses clasificaron luego que Marcelo Matos tirara fuera el remate decisivo. Por su parte, River Plate recibió a Deportivo Cali, dando una excelente actuación, dominando y siendo significativamente superior. El equipo arrastrado obtuvo la ventaja con el tanto de Rubén Sambuesa. La revancha comenzó cuando los azucareros se adelantaron con Freddy Hurtado. Sin embargo, el juego de alto vuelo millonario te permitió obtener un triunfo cómodo. River logró el pase a semifinales con tiro libre de Marcelo Gallardo y doblete de Cabinagui. Mientras tanto, en el Morumbí, Sao Paulo recibió a Deportivo Táchira. El primer gol fue de Zenit de tiro libre. Aunque no tuvo un gran rendimiento, Luis Fabiano marcó el segundo de penal. En la segunda mitad, Gustavo Neri hizo el tercero y aseguró la ventaja desde color. La vuelta tuvo lugar en San Cristóbal y el gol de Paniguti generó optimismo en el carrusel aurinegro. El tricolor fue fuerte a pesar de que el partido fue de ida y vuelta y Grafite igualó de falta. Su pase fue asegurado por doblete de Luis Fabiano y el tanto de Neri frente a un Táchira digno. Finalmente en Vila Belmiro, Santos recibió 11 Caldas. La formación de Montoya impidió el acceso al gol del Peixe con su planteo. Leo fue expulsado y a 7 minutos del final Basilio marcó el primero. Valentiada marcó el empate 4 minutos más tarde. En Palo Grande se llevó a cabo la revancha y los santistas tuvieron el dominio, aunque Nao se convirtió en figura gracias a sus atajadas. Valentiada con tiro libre de 30 metros dio el pase a semifinales para los de Manizales. La penúltima instancia del certamen preparaba una eliminatoria para la historia. Las semifinales se dieron a cabo del 9 al 17 de junio del 2004 tras una pausa para la disputa de 2 fechas de la eliminatoria al Mundial de Alemania. Sao Paulo recibió al sorprendente Once Caldas en el Morumbí, que le generó múltiples problemas de cabeza con su táctica. Esto hizo figura en Nao, quien mantuvo el 0 durante todo el partido y además jugó con su cabeza después de evitar un disparo de Luis Fabiano, aunque causó un malestar a Cicinho, que le pegó. El empate sin anotaciones fue beneficioso para el equipo de Manizales. El compromiso de vuelta tuvo lugar en el Estadio Palo Grande, con un desarrollo equilibrado y oportunidades de gol para ambos. Al minuto 27 Alcázar abrió el marcador para los saldos, que perdieron a Samuel Vanegas por lesión. 5 minutos más tarde Danilo puso la paridad. En el segundo tiempo se destacaron tanto la astucia defensiva blanca como la apetencia ofensiva tricolor. En el último suspiro, un centro de Javier Araujo se topó con Agudelo, quien después de una maniobra impresionante marcó de manera cruzada y otorgó el triunfo a Once Caldas y su pase inédito a la final. En la otra llave, 4 años más tarde, se disputaba el superclásico del fútbol argentino en la Copa. El Comité de Seguridad Deportiva determinó que esta serie se jugaría con público local únicamente por razones de seguridad en el horario programado por la televisión, aunque iba a permitir que se diera con hinchadas de ambos solo de tarde, lo que fue rechazado. River llevó pirotécnica en su autobús a la Bombonera al lugar del encuentro de ida y fue denunciado. Este partido tuvo predominio de violencia por encima del buen juego y su comienzo tuvo ansiedad y nerviosismo. Al minuto 28 Schiavi interceptó un tiro libre efectuado por Barros Esqueloto y puso a Boca por delante. Sin embargo, 4 minutos después Gallardo inició falta contra Raúl Cassini, cuya respuesta hizo que ambos fueran expulsados. Ello causó choques, peleas y empujones durante 8 minutos. El muñeco arañó a Bondancieri cuando este sacaba a Horacio Ameli del pleito. Previo al término de la primera etapa, Ariel Garcés fue expulsado por una patada a Vargas. En la segunda mitad, los milloneros entregaron el balón a los ceneses, que, a pesar de perder oportunidades, ganaron el partido, y eso reclamaron un penal por mano de Caudet en la última jugada. La revancha en el Monumental tuvo fanáticos ceneses colados. El equipo millonario intentó dominar la pelota, pero le costó fracturar el muro defensivo del conjunto de Bianchi, lo que provocó que su apetito careciera de claridad y profundidad en el primer tiempo. Las emociones se manifestaron durante la segunda parte. Vargas fue expulsado justo al inicio y River demandó por un penal no ejecutado por infracción de Schiavi a López, mientras que Boca gestionó el duelo a su beneficio por la ventaja. Al minuto 61 González realizó un tiro de media distancia y puso la igualdad en la serie. Todo parecía apuntar a que River clasificara por su actuación, pero Boca desistió con astucia.
A 7 minutos del final, una disputa entre varios esqueros de jugadores millonarios provocó que Sambuesa pida la roja por un supuesto insulto. El local quedó con 9 porque el paraguayo Ricardo Rojas salió lesionado y con los cambios completamente efectuados por River. A un minuto del final, un centro de Cángeles se topó con Tevez, quien anotó el empate, pero fue expulsado al celebrarlo como una gallina. Esto otorgaba el pase a Boca. Sin embargo, y en los descuentos, y con todo River yendo al ataque, un tiro libre halló a Cristian Nasuti, cuyo cabezazo dio un emotivo triunfo al equipo de Núñez y obligaba a la definición por penales. Después de completar sus 4 primeros disparos, Abondancieri neutralizaba el disparo de López y Villarreal otorgaba a Boca su cuarto pase a la final en 5 temporadas. Ambos ceneices se alistaban a una inédita definición del certamen. Las finales entre Boca Juniors y Once Caldas se jugaron el 23 de junio y 1 de julio del 2004. El encuentro inicial tuvo lugar en la Bombonera con el arbitraje del uruguayo Gustavo Méndez. El equipo del eje cafetero demostró una defensa extremadamente efectiva y dificultó los planes ceneices, aunque Boca tuvo la pelota e impuso su dominio, pero no logró romper el bloque defensivo visitante. Esto provocó que el Once se acomodara ante la inquietud de Boca, que optó por el juego aéreo, pero sin encontrar una solución a un planteamiento astuto y combinado del equipo de Colombia. Durante el juego, Biafara experimentó un malestar intestinal y descargó sus tripas. Después de un partido discreto y muy áspero con un desarrollo sombrío, se concretó el empate a 0, con Boca sintiendo sus desausencias por las sanciones de los superclásicos. El partido de vuelta tuvo lugar en el Palo Grande de Manizales con el chileno Carlos Chandía en el arbitraje. La acción comenzó de inmediato, pues un disparo de más de 30 metros de Biafara se hizo la ventaja para Once Caldas, en apenas 7 minutos de juego. Tras el gol, los salvos optaron por el contraataque y se destacaron en el campo. Boca no se desanimó y tomó las riendas ante la inquietud del once, recurriendo a su estilo poco lúcido y pausado. Al minuto 52 ya en la segunda mitad, un centro de Cángeles se topó con Budizo, que se despedía para partir al Inter de Milán, lo que resultó en el empate para los ceneices. Esto perturbó al equipo de Montoya y tras un partido con gran dramatismo y emoción llegamos a una nueva definición desde los 12 pasos. En esta serie, Henao y Abondancieri neutralizaron los disparos de Valentina y Schiavi respectivamente. Soto proporcionó la ventaja al 11 y tanto Cassini como Budizo remataron el palo. Abondancieri atajó el disparo de Wilmer Ortegón y Agudelo incrementó la ventaja de los salvos. Cángeles definiría la continuidad de la tanda, pero Henao se transformó en el héroe de la final y concluía la definición con su atajada. El milagro ocurría y Once Caldas obtuvo la corona de campeón del torneo por primera vez en la historia y la segunda para Colombia luego de 15 años. Esto provocaba el término de una época gloriosa para Boca en el certamen continental, con Bianchi perdiendo por primera vez por penales. Esto provocó que los ceneices no participaran en la ceremonia de premiación, que como protocolo entregaba las medallas al subcampeón. Boca pidió disculpas por ello días más tarde. Vanegas levantó el trofeo, aunque una de sus orejas se fracturó durante la entrega de la copa y su correspondiente festejo. Once Caldas fue un equipo incansable y combativo en todas las áreas, destacando como pilar fundamental el juego con gran presión, orden táctico, despliegue, fervor y tranquilidad. Además, el equipo incluyó a Miguel Rojas, Edgar Cataño, Edwin García, Rubén Darío Velázquez, Diego Arango y Javier Araujo, entre otras figuras. En el torneo de apertura, Once Caldas finalizó cuarto en la etapa regular y segundo del grupo D de semifinales, a un punto del Independiente Medellín, que se consagraría campeón. Durante la segunda parte del año, el conjunto de Manizales terminó séptimo en la etapa regular del torneo, 14 puntos del América de Cali, y fue colero del grupo A 4 puntos del Atlético Nacional en los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, quedaba eliminado en la segunda fecha al adelantar 3 partidos por su presencia en la Copa Intercontinental. En esa competencia, los colombianos se enfrentaron al campeón europeo Porto en Yokohama, y a pesar de forzar los penales, los salvos perdieron en el que sería la última vez que se disputaría este título. 10 días después de esta final, su entrenador Luis Fernando Montoya sufrió un asalto junto a su esposa y quedó cuadrapléjico como consecuencia de ese ataque. En tanto, la Copa Sudamericana consagraba a Boca como campeón, encontrando así los ceneices un alivio a una temporada adversa al derrotar a Bolívar en la final disputada en la Bombonera. En las etapas anteriores, los ceneices vencieron a San Lorenzo y Cerro Porteño por penales y el Internacional de Porto Alegre en semifinales. En agosto del 2005, Boca enfrentó a Once Caldas en la final de la Recopa, que sería ahora a doble partido, ida en la cancha del campeón de Sudamericana y vuelta en el de la Libertadores. Los salvos, ya sin la mayoría del equipo que lo consagró campeón, cayeron ante los ceneices, que consiguieron su revancha. A pesar de que ganaron por Manizales por diferencia de gol, Once Caldas no se quedó con el título. El cuadro de Manizales se presentó en la próxima edición para defender su corona. Sin embargo, Boca, Sao Paulo y otros grandes aspiraban al trono y se estaba gestando un nuevo formato, lo que te revelaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello.
Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.